¿Sabías que los imperios tienen fecha de caducidad? No importa si usan espadas o satélites, existe una regla matemática que nadie ha podido romper. Sir John Glubb, un estratega que estudió la historia por décadas, descubrió que las potencias duran aproximadamente 250 años, en promedio histórico. Él identificó 6 etapas inevitables por las que toda gran nación pasa antes de desaparecer. Pioneros, el inicio valiente y austero. Conquista, la expansión militar. Comercio, la era de la riqueza. Opulencia, el pico del lujo y la arrogancia. Intelecto, cuando las palabras y los debates reemplazan a la acción. Decadencia, el colapso final por divisiones internas. Hoy vamos a ver cómo este reloj ha destruido a los más grandes y por qué el 2026 es una fecha que debería darnos escalofríos. Los imperios y sus 6 etapas. Para entender el presente, debemos mirar el patrón del pasado. Vamos con 5 ejemplos asombrosos que cumplieron el ciclo, casi con precisión de relojero. 1. El Imperio Persa, duración, aproximadamente 230 años. Etapas 1 y 2. Comenzaron como tribus nómadas que conquistaron Media y Babilonia. Etapas 3 y 4. Crearon las rutas comerciales más grandes del mundo antiguo, llenando sus palacios de oro. Etapa 5. Sus líderes dejaron de ir al frente de batalla y se rodearon de burócratas. Etapa 6. La corrupción era tan alta que cuando Alejandro Magno llegó, el imperio estaba tan dividido que cayó casi sin pelear. 2. El Imperio Español, auge máximo, aproximadamente 250 años. Etapas 1 y 2. Los reyes católicos y Colón inician una expansión sin precedentes en América. Etapas 3 y 4. El oro y la plata de las Indias crean una opulencia nunca vista en Europa. Etapa 5. España se llena de teólogos y académicos que debatían leyes mientras el país se endeudaba. Etapa 6. Las guerras constantes y la falta de producción real llevaron a la quiebra y la pérdida de sus colonias justo al cumplir su ciclo. 3. El Imperio Británico, auge, aproximadamente 250 años, 1700 a 1950. Etapas 1 y 2. Pequeña isla que se lanza al mar y conquista 1/3 del mundo. Etapas 3 y 4. La revolución industrial los hace los más ricos del planeta. Etapa 5. Se enfocaron en la educación y la diplomacia, creyéndose invencibles intelectualmente. Etapa 6. Tras las guerras mundiales, sus aliados y colonias les dieron la espalda y el imperio se disolvió pacíficamente, pero de forma total. 4. El Imperio Otomano, etapa de gran potencia, aproximadamente 250 años. Etapas 1 y 2. Guerreros que tomaron Constantinopla y aterrorizaron Europa. Etapas 3 y 4. Controlaron las especias y la seda, viviendo en palacios de mármol. Etapa 5. Se volvieron arrogantes y dejaron de investigar ciencia, creyendo que su cultura era superior. Etapa 6. Terminaron siendo el hombre enfermo de Europa, perdiendo territorio cada año hasta su fin en 1922. 5. El Imperio Romano, etapa de oro, aproximadamente 250 años. Etapas 1 y 2. Ciudadanos soldados disciplinados que convirtieron a Roma en la dueña del Mediterráneo. Etapas 3 y 4. Roma se convierte en la capital del mundo. El mármol, los banquetes y los juegos del Coliseo sobraban. Etapa 5. La sociedad se vuelve intelectual. Los ciudadanos ya no querían pelear sus guerras y contrataban mercenarios para proteger sus fronteras. Etapa 6. El final fue asombroso. La moneda se devaluó tanto que el comercio se detuvo. Los políticos se sumergieron en traiciones constantes y finalmente el imperio se partió en 2, dejando las puertas abiertas para invasiones que borraron el poder de Roma para siempre. Ahora, muchos analistas y estudiosos del comportamiento social ven con asombro cómo parece cumplirse la profecía de los 250 años en el presente. Estados Unidos nació en 1776. Si aplicamos la matemática exacta de Sir John Glubb, el reloj marca que el ciclo se completa precisamente en este año, 2026. Estamos hoy, en pleno abril de 2026, y lo que vemos en las noticias podría ser, en realidad, la etapa 6 de este ciclo histórico. No lo veas como política, míralo como un patrón que se repite, el síntoma del liderazgo.
Más allá de si te gusta o no el presidente actual, su figura es un síntoma de manual. Según la regla de club, cuando un imperio llega a su año 250, siempre surgen líderes polémicos que generan una división interna profunda. Pasó en las etapas finales de Roma y Bizancio. El país deja de tener una dirección única y se divide en facciones que no logran ponerse de acuerdo. Es un fenómeno histórico, no personal. El distanciamiento de los aliados. Históricamente, en la fase de decadencia, las potencias que antes eran seguidas a ciegas comienzan a quedarse solas. Hoy vemos cómo Europa busca su propia autonomía y empieza a dar la espalda a decisiones de Washington. Es el mismo patrón que vivieron los británicos antes de que su influencia global se desvaneciera. La trampa del desgaste externo. Club notó que los imperios al final de su vida se desgastan en lo que llamó guerras lejanas. La tensión constante con Irán y el gasto de billones en conflictos que nunca parecen cerrarse es exactamente lo que drenó la economía de la España imperial y de la República Romana. Es el agotamiento de recursos justo antes del cambio de era. El paso de la producción al consumo, los datos históricos muestran que en la etapa final, la economía deja de basarse en la creación de infraestructura y producción real para volverse una economía de consumo y servicios financieros. La nación deja de construir el futuro para intentar mantener el presente, una señal que Glubb identificó como el síntoma definitivo de que el ciclo está llegando a su fin. Sir John Glubb decía que la decadencia no es falta de dinero, sino un cambio en la mentalidad de las personas. Se vuelven cínicas y olvidan el esfuerzo de los pioneros que fundaron la nación. ¿Es el 2026 simplemente un número en el calendario o estamos presenciando en vivo el fin de una era de 250 años? Los datos están ahí y la historia no suele mentir. Pero la pregunta más importante es para ti. ¿Crees que la historia realmente se repite cada 250 años o es solo una coincidencia? ¿Ves alguna otra señal de esta etapa 6 en el mundo actual? Deja tu teoría en los comentarios. Los estaré leyendo todos para debatir este misterio histórico. No olvides suscribirte para no perderte más curiosidades asombrosas como esta. Nos vemos en el próximo video.